continuación tenemos otro problema que se corresponde con la convocatoria del año 2018. Bien, en la convocatoria del año 2018 apareció un problema que consistía en lo siguiente, ¿no? Volvía a combinar otra vez un depósito en el que teníamos un fluido y que tenía unas determinadas características tanto del orificio como del depósito que lo recogía y que estaba situado una determinada altura por debajo del orificio, ¿no? Bien, lo primero, fijaros, es lo mismo que en el ejercicio anterior. Lo primero que me dicen es que calcule la velocidad de salida del agua, es decir, que aplique la ecuación de Torricelli. ¿Y la ecuación de Torricelli cómo se aplica? Bueno, pues si yo tengo en cuenta que lo que estoy haciendo es calculando la velocidad de una vena líquida que sale por un orificio que está practicado en la superficie lateral de un cilindro, tengo que escoger dos puntos de referencia a los que aplicar la ecuación, que van a ser A, la superficie libre del fluido, y B, el punto de salida de ese fluido al exterior, que esos puntos están a una determinada altura que me da el problema, porque si nosotros analizamos los datos de los que me habla el problema, tenemos un depósito de grasección que está a una presión de 3 atmósferas, la superficie libre del fluido no está abierta, es un depósito cerrado, ¿vale? Entonces la presión no es igual a la presión atmosférica, y que 2 metros por debajo de la superficie libre del fluido hay practicado un orificio, es decir, que la altura del punto B la vamos a asignar 0, como hicimos en problemas anteriores, y la altura del punto A es la altura por encima de la altura 0 a la que se encuentra la superficie libre del fluido, y que son estos 2 metros. Bien, ¿cuál es el punto de partida? Pues el punto de partida, igual que en todos los problemas anteriores, será la ecuación de Bernoulli. En la ecuación de Bernoulli, ¿qué términos puedo anular? Pues puedo anular, por un lado, la velocidad del punto A. ¿Y por qué puedo anular la velocidad del punto A? Porque me están hablando de depósitos de gran sección. Este punto de aquí no sufre variaciones apreciables de la altura, o si la sufre a un ritmo muy lento, y por lo tanto la velocidad del punto A puedo aproximarla a 0, es decir, que a efectos de resolución del problema esto es 0. Además, voy a tomar como nivel de referencia o nivel de altura 0 el nivel o altura a la que está el punto B, es decir, que aquí h igual a 0. Voy a tomar como nivel de referencia esa altura de ahí. Las presiones ahora no las puedo simplificar, porque ahora resulta que el depósito está cerrado. Entonces, este aire de aquí no es aire atmosférico. Este aire de aquí es un aire comprimido que está encima de la superficie libre del fluido. ¿Y a qué presión? Pues me dicen que a una presión, que está ejerciendo una presión de exactamente 3 atmósferas encima de ese fluido. Entonces, esta presión de aquí del punto A son 3 atmósferas. Bueno, el caso es que yo necesito saber la velocidad de salida del fluido por el orificio. Y entonces, en la ecuación que a mí me sale después de simplificar la ecuación de Bernoulli, voy a poder despejar VB, que es lo que yo tengo que hacer, ¿no? VB, si lo despejáis de aquí, la presión de B pasa restando, y ahora después 2 multiplicando y ρ dividiendo, y tengo ya la fórmula para VB. Todos los datos aquí son conocidos. La presión del punto A, que era esa presión de la que yo os hablaba, que es la presión atmosférica multiplicada por 3, dice que el aire comprimido que está encima de A comprime ese fluido a una presión de 3 atmósferas. La presión del punto B, esta sí que es la presión atmosférica, porque el punto B está en contacto con el aire, es un punto de salida, y entonces la presión atmosférica que me la daba el problema, 1,013 por 10 elevado a 5, y más densidad por gravedad por altura en A, densidad 1000, que es agua, lo decía el problema, 9,8 por 2, y 2 era precisamente esa altura a la que estaba el punto A, tomando como referencia, como nivel de altura 0, el punto de salida del fluido por el orificio que había practicado en la superficie lateral de ese depósito, ¿no? Si nosotros hacemos operaciones ahí, me sale un resultado de 21,1 metros por segundo.
Entonces tengo una velocidad de salida del fluido por ese orificio, que aquí gráficamente sería una velocidad así, un tiro horizontal, de valor 21,1 metros por segundo. ¿Qué dice el apartado B? Pues el apartado B me dice que calcule el gasto teórico y el gasto práctico. El gasto teórico y práctico, sabiendo que el coeficiente de contracción es 0,61. El gasto es lo mismo que el caudal. Es decir, que si me preguntan gasto, me están preguntando el caudal volumétrico. Y el caudal volumétrico de una conducción por la que circula un fluido se calcula multiplicando la velocidad por la sección de esa conducción. ¿Y en qué punto? En cualquiera. ¿Vale? El caudal es una magnitud constante. Bien, ¿cómo calcularemos luego el caudal que está saliendo de ese fluido por ese orificio que se practicó en el lateral del cilindro que lo contiene? Bueno, pues velocidad por sección. Se trata de un orificio circular. Entonces, la sección de un orificio circular pues es el área, o se corresponde con la sección de una circunferencia. Y la sección de una circunferencia, superficie de una circunferencia, pi r cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad de salida del fluido? 21,1, lo calculé en el apartado anterior. ¿Y cuánto vale la superficie? Pues pi por el radio al cuadrado. Y el problema me decía que el orificio que se hacía tenía 0,4 centímetros de diámetro. Entonces tengo que ponerle el radio. Pues aquí aparece 0,2 por 10 elevado a menos 2. 0,2 centímetros y el 10 elevado a menos 2 para convertirlos en metros. De tal manera que obtengo un resultado de 2,65 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo. Sería el caudal teórico, que es el que me da la ecuación de continuidad. Pero luego tengo un caudal práctico, es decir, en realidad, ¿cuánto sale? Pues en realidad hay efectos de borde en el orificio, por lo tanto no sale todo lo que predicen los cálculos, sino que sale una cantidad minorada por lo que se denomina coeficiente de contracción. Es decir, que la relación que existe entre el caudal teórico y el caudal práctico viene dada por esta fórmula que tenéis ahí. El caudal práctico o real es igual al teórico multiplicado por un coeficiente de contracción menor que 1, obviamente, sale menos de lo que predicen los cálculos, y que en este caso el problema me decía que era 0,61, ¿vale? Pues entonces el caudal práctico será 0,61 por el valor del caudal que calculé antes, el valor del caudal teórico, y que pues me lleva a una solución de 1,62 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo. Es decir, que salen 1,62 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos cada segundo por ese orificio que yo practiqué en la superficie lateral del depósito que contiene el fluido. El siguiente apartado pasa, como casi todos los anteriores, a hacerme preguntas sobre el carácter cinemático del problema. Es decir, ahora me dice que qué alcance tendrá la vena líquida. Entonces, ahora es cuando tengo en cuenta este dato, que el orificio está hecho a 1 metro sobre el suelo. Es decir, que I sub 0 valdrá 1 metro y V valdrá 21,1. ¿Vale? Recordad que para determinar o para tener un problema de tiro parabólico, de tiro horizontal perfectamente determinado, solo necesito dos cantidades, que son I sub 0 y V sub 0. I sub 0, la altura desde la que sale la vena líquida, y V0, la velocidad horizontal con la que sale esa vena líquida. Bien. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento entonces? Pues las del tiro parabólico. Aquí las tenéis. ¿En qué situación, de qué situación me está hablando? Me está hablando del alcance. Y el alcance es la situación en la que la vena líquida alcanzó su valor de altura cero. Es decir, que yo lo que tengo que hacer es venir a la ecuación de I, igualarla a cero, de ahí despejar T y esa T sustituirla en X. Ese procedimiento es un procedimiento general en movimientos parabólicos cuando yo estoy interesado en calcular su alcance. Es decir, I igual a 0, de ahí despejo T y ese T lo sustituyo en X. Vale, pues es precisamente el proceso que vamos a hacer. Vamos a igualar I a 0, de esta ecuación la vamos a igualar a 0, de esa ecuación vamos a despejar cuánto vale T y ese valor de T lo vamos a sustituir en X.
Es decir, lo vamos a sustituir aquí, que me quedará v sub 0 por esta raíz cuadrada. Es decir, que el valor del alcance será v sub 0 por el valor del tiempo que yo despejé de esa ecuación. Igual que antes, todos los valores de todos los parámetros que están involucrados en esta ecuación son conocidos. V sub 0 es 21,1, era aquella velocidad que yo había calculado en el apartado A, e I sub 0 es la altura desde la que, o la altura o distancia vertical que hay entre el punto de salida de la vena líquida y el punto en el que yo estoy situando el suelo. Por lo tanto, me queda que el alcance que tiene este tiro parabólico es de 9,53 metros. Bien, eso me lo pedía el apartado C, pero el apartado D ahondaba un poco más en esta característica del tiro oblicuo y me preguntaba que con qué velocidad llegaba al suelo. Esto lo hicimos también en el primer problema que resolvimos hoy. ¿Cómo calculamos la velocidad? Bueno, pues para calcular la velocidad en un tiro parabólico, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta o sabernos dos cosas. Uno, que la velocidad horizontal es constante igual a la velocidad de salida, esos 21,1 metros por segundo, y que la velocidad vertical viene marcado por esta ecuación de aquí, que depende de t. Y entonces, si depende de t, resulta que el tiempo ese tengo que cambiarlo por algo. ¿Por cuánto tengo que cambiar ese tiempo? Estoy interesado en conocer la velocidad en el momento en el que esto llega al suelo. Bien, ¿cuándo llega al suelo algo? Cuando I vale 0. ¿Y en qué instante de tiempo I vale 0? Pues resulta que fue una de las cosas que calculé. Aquí lo tengo. Es decir, que para calcular la componente I de la velocidad, en donde pone t, ¿qué tengo que poner? Pues tengo que poner esto. ¿Qué es lo que hice? Pues exactamente eso. Puse menos g por t y en vez de t puse el tiempo que yo despejé de la ecuación de I, de haber igualado la ecuación de I a 0. ¿Vale? De ahí obtengo el valor de VI. VI es este valor, que depende única y exclusivamente de I sub 0, es decir, de la altura o distancia que hay entre el suelo y el punto o la altura a la que está saliendo esa vena líquida, y que en este problema era 1. Numéricamente, el valor de Vx son 21,1 metros por segundo, el valor de VI son menos 4,42 metros por segundo. Como a mí lo que me piden es la velocidad, lo que voy a hacer es el módulo de esto. Y el módulo, si yo tengo las componentes del vector velocidad, el módulo será la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Que aquí lo tenéis. Y que da un resultado de 21,6 metros por segundo. La vena líquida impacta contra el suelo a una velocidad de 21,6 metros por segundo. Y el último apartado, lo que me venía a preguntar, era que cuánto valía el ángulo que formaba esa vena líquida con la horizontal. Es decir, que cuando yo tengo la vena líquida en el momento de impactar con el suelo, yo lo que tengo es pues el suelo a una determinada altura, la vena líquida que hace una cosa que sale desde aquí, ¿vale? Desde una determinada altura y que describe una trayectoria que es una trayectoria parabólica, y resulta que cuando llega al suelo, esta vena líquida tiene una velocidad que es tangente a esa trayectoria, es decir, que esa velocidad vendrá así, ¿vale? Tangente a la trayectoria. Y esa velocidad entonces no es horizontal, forma un ángulo con el eje de las X. ¿Cómo se calcula el ángulo que forma una trayectoria con el eje X? Bueno, pues eso también hay una fórmula genérica. ¿Cómo se calcula el ángulo que forma un vector, una trayectoria con el eje X? Pues la tangente de ese ángulo que forma la trayectoria con el eje X es el arco tangente del cociente entre sus componentes de velocidad. Es decir, que la tangente de alfa es VI entre Vx. Resulta que VI y Vx yo ya las calculé antes. VI era menos 4,42, que sale de esta expresión,
y Vx era una constante, 21,1. Y entonces, pues, donde pone VI, pues pongo esos 4,42. Lo que pasa es que ahí puse la expresión, ¿vale? No pasa nada. Y donde pone Vx, pongo el V0, el 21,1. De tal manera que me da un valor de alfa de menos 11,85 grados. Es decir, que si yo trazara una línea o la recta que contiene el vector, ¿no? Y en la parte positiva del eje X, el ángulo que forman una con otra serían 11,85 grados. El menos lo que indica es que ese ángulo es un ángulo negativo. Recordad que los ángulos positivos son aquellos que se miden en sentido antihorario desde el eje X positivo. Y los ángulos negativos son los ángulos que se miden en sentido horario. De ahí el que esto lleve un signo menos, ¿vale? Porque lo estamos midiendo en un sentido horario, es decir, estamos midiéndolo de aquí a aquí, ¿vale? Por eso es un ángulo negativo, porque los ángulos negativos se miden en ese sentido, ¿vale? Y no pedía nada más. Con esto el problema estaba totalmente resuelto. Con esto acaba la solución del problema.